saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a cuidar? Si eres el niño inocente que crece en el vientre, y pronto voy a ver. Sé valiente, no seas indiferente y defiende al inocente. Defender la vida siempre. Buenas, ¿por qué apostar por la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Porque si no tenemos vida, no tenemos nada más. Buenas. Buenas, ¿por qué apostar por la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Porque es lo más sagrado que tenemos, como don de Dios. Gracias. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas, ¿por qué apostar por la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Porque hemos sido creados por Dios y Él es el único que tiene el derecho a quitar la vida. Él es nuestro Padre Creador y a Él le debemos la vida. Gracias. ¿Por qué apostar por la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué? Porque la vida se defiende desde el primer momento de la concepción, porque así lo ha decidido el Señor antes de la creación del mundo. Él nos ha pensado desde antes de que nosotros naciéramos. Por eso es que tenemos la vida. ¿Por qué apostar por la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Porque nosotros somos la voz de aquellos bebés que no tienen voz. En estos tiempos se defienden los derechos de la mujer y se olvidan de los derechos de esa vida que está en el interior de las mujeres. Entonces no podemos defender un derecho cuando ya estamos vivos si primero no defendemos el derecho a vivir, que es el primero de todos los derechos. Somos pro vida. Buenas, ¿por qué apostar por la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Primero porque nosotros somos hijos de Dios, somos criatura de Dios, entonces nuestro primer derecho es a la vida. Y defenderla hasta la última instancia, hasta la muerte natural. Es un derecho divino, son derechos humanos y la vida debemos valorarla, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Gracias. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué apostar por la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es el primer derecho. Si nosotros no defendemos la vida, pues no existe ningún derecho. Por eso la vida debe estar primero. Y por eso estamos acá para defenderla. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es un derecho que le asiste a toda persona desde su concepción. Gracias. Hay que defenderla. Okay. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Porque no tiene voz, niños. Nosotros somos la voz de los niños. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque toda sociedad que se respete a sí misma no puede consentir que se dañe al más inocente de todos, que es el niño por nacer. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defenderla desde el primer momento de su concepción? Sí, porque uno tiene que defender, Dios dio la vida y uno tiene que defenderla. Gracias. Ahí están los niños. Sí, mira el mensaje. Sí, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida, como tú mismo lo dices, ¿no? Empieza desde que se concibe el óvulo con el espermatozoide, no necesariamente desde que tiene 4 o 5 meses, como dicen algunos congresistas, ¿no? Que no voy a decir el nombre, que la vida comienza a los 2 meses, ¿no? Ese concepto que tienen no quiero hacer ideología política, pero el común de los zurdos es eso, ¿no? Que la vida recién comienza cuando el niño nace. Y no, la vida comienza desde la concepción, desde el momento mismo de la concepción. Y por eso es que estamos el día de hoy defendiendo a la vida.
porque esos inocentes no tienen quien los defienda, ¿no? Y la madre no tiene derecho de asesinar a un niño estando dentro de su vientre. Por eso defendemos la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Bueno, es un derecho de todo ser viviente. Yo creo que del lado humano, cristiano, católico, el único que nos puede quitar la vida o llamarnos luego de la vida de aquí del mundo es Dios, porque Él es el único que nos ha dado la vida, ¿no? Hay muchas personas que piensan que solamente tiene derecho a nacer cuando el niño nace o cuando el niño llora, pero sin embargo desde el día siguiente ya es un concebido. Simplemente que debemos de preocuparnos también por ellos, por los indefensos, ¿no? Para que también tengan los mismos derechos que todos los que estamos nacidos. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Primero porque está vivo. Y cualquiera que tenga vida, que sea humano, se tiene que tener reconocido el derecho a la vida. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es un derecho. Por ello. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida? Sí. Porque es un principio básico y moral de cada ser humano defender la vida siempre, siempre, desde su inicio de la concepción hasta la muerte natural. Estamos llamados todos a defender la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Es un ser vivo, es un ser que Dios nos los dio para poderlos criar, educar y sean buenos personas para Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es una creación de Dios. No podemos matar lo que Dios crea. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Claro, hay que defender la vida. El aborto es matar. Por eso estamos aquí, uniéndonos en sí a la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque esperar más en el momento en que hay que empezar. Desde el nacimiento hasta la muerte natural. De la concepción hasta la muerte natural. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es el don más grande que Dios nos ha regalado, porque lo dice la ciencia, lo dice la razón, lo dice la historia, porque lo contrario es convertirnos en salvajes peor que animales. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? porque es un don divino que tenemos que cuidar. Gracias. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Simple, porque al defender la vida también estamos respetando el quinto mandamiento de Dios, ¿no? Que es no matarás. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque hay que tener en cuenta que la vida es muy importante desde el momento que una madre está en concepción y respetar ese derecho, ¿no? De poder vivir, tener ser libre, ser feliz. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un ser humano íntegro, completo, con alma, con vida propia. Tú estás acá porque tu mamá dijo que sí. Yo estoy acá porque mi mamá dijo que sí. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? La vida es del primer momento de concepción, ¿es cierto? Sí. Es cierto, entonces nosotros tenemos que cuidar nosotros y cuidar la vida, porque la vida lo da Dios. Nosotros no somos nadie para quitar la vida. Por eso es que estamos marchando por la vida. Gracias. ¿Por qué defender
defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque el concebido es el ser más indefenso, que nadie lo puede dar, nosotros no lo defendemos, no puede defender. Es un derecho que tenemos, personas que Dios nos ha dado, y el concebido, como te digo, es el ser más indefenso. Nosotros no lo defendemos. Las personas malas lo atacan y le quitan pues el derecho a vivir. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción, señora? Porque es muy importante la vida, ya que es el primer derecho que todo ser humano tiene, ¿no? Y nosotros tenemos que defender ese derecho, ser esa voz para aquellos que no la tienen, ¿no? Entonces, la vida viene de Dios y nosotros no somos quien para poder quitarla. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un regalo de Dios y hay que defenderlo con todo lo que tenemos. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque el derecho a la vida es un derecho fundamental, ¿no? Si permitimos que se acabe con la vida del no nacido, pues avancemos que el mal avance y ya todavía todo estaría permitido. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque ya se califica como vida y nadie tiene derecho a tocarla porque no es algo que nosotros creamos, no podemos tocarla. Gracias. Disculpe, ¿por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde el primer momento de la concepción somos seres humanos y todo ser humano hay que respetarlo desde que comienza su existencia. Gracias. Por favor. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Bueno, porque Dios es lo que nos da la vida y es el único que nos puede quitar la vida. Y además, porque ellos son indefensos, nadie los puede defender. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde el inicio se inicia la vida, nosotros tenemos que defender al inocente, al niño que está por nacer y para eso estamos acá, para ser la voz de los que no tienen voz. Así que viva la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Siempre, Señor, defendemos, es una lucha que nunca vamos a parar. No matarás, el quinto mandamiento, y eso defendemos, la vida. La vida es un don. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un derecho, nuestro derecho es el derecho a vivir, no a matar. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es el derecho de nacer y vivir como Dios nos ha mandado. Gracias. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Defender la vida, porque defender la vida es muy importante. Defender la vida. Porque defender la vida es muy importante. Gracias. Depende de uno. Nosotros estamos defendiendo la vida. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción, señorita? Porque es un ser humano, ¿no? ¿Ya? Y porque todos tenemos derecho a la vida, derecho a nacer. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde el primer momento de concepción ya tiene vida, ya hay vida en nuestro vientre. Y Dios es lo que dice Dios, ¿no? Que desde el momento que el bebé está en el vientre es una persona, es un ser humano. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque ya tiene vida y la vida hay que fortalecer y hay que darle humanidad a toda la familia. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios y solo Él es el dador de vida, pues no. Gracias, muy amable.
¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un derecho fundamental de toda persona humana. Sin el derecho a la vida no existen los demás derechos. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Bueno, en definitiva, si no respetamos la vida en ese momento, ya después se pierde todo. En ese momento en que nace todos los derechos a la persona. Y más aún, nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida desde la concepción. En su artículo 2 dice que el concebido es sujeto de derecho en todo aquello que le favorece. Y habla de personas. Por lo tanto, si no lo hacemos por amor a Dios, amor a la vida, hagamos por respeto a nuestra Constitución. Gracias. Oye, ¿por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es sagrada, solo Dios la da y Dios la quita. Aparte de que en el texto bíblico lo dice claramente, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer... Ya, gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Todos tenemos derecho a una oportunidad de vida más. No solo yo, también ellos, por eso defendemos la vida, porque ellos también tienen la oportunidad de vivir. Gracias. ¿Por qué ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción, hermana? ¿Por qué vender? Vender la vida. Defender la vida, defender. Defender la vida, porque la vida es natural. La vida, Dios ha creado la vida, pero para alegrarnos de nuestra vida, producirla con nuestros dones, servir a nuestros hermanos que necesitan, es maravillosa. Defender la vida es todo, lo primero y lo último. Que el Señor bendiga. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque solo Dios da la vida, solo Dios es el dueño y autor de la vida. Y el hombre no puede deteriorar aquello que Él lo ha designado así. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? En la vida hay que defender los derechos de la vida, el derecho a que el niño nazca, porque el niño no pidió venir al mundo, lo hizo, lo deseó la mujer o la madre. Entonces, la vida es tan hermoso que el niño nazca, que el niño viva esa felicidad junto a una madre que la quiere y que la ama de verdad. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque el niño, desde el primer momento en que se concibe, tiene todo el derecho a nacer. No se le puede negar la vida a un ser que empieza a vivir. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque todos tenemos derecho a la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque está vivo, porque está naciendo. Es una bendición, es un milagro de Dios, ¿no? Y todo lo que es vida es bueno. Todo lo que es vida es bendición. Todo lo que es vida es amor. Defendamos lo bueno. Defendamos a estos niños tan frágiles, tan pequeñitos, que lo que quieren es amor, protección, ¿no? Y qué mejor que nosotros, y qué mejor que yo, que soy mujer, que he sido madre, entiendo eso, ¿no? Ese sentimiento de protección. Hay que proteger, hay que amar, hay que acoger a nuestros hijos, ¿no? Si no los defendemos nosotros, ¿quién los va a defender? Y sobre todo Dios, ¿ah? Con Dios todo se puede. Gracias, muy amable, muy gentil de su parte. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde ese momento ya es un ser vivo, es un ser humano. Nosotros no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a otro ser humano, ¿sí? Por eso
nosotros que podemos hablar, debemos ser la voz de ellos, debemos defenderlos. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque todos tenemos derecho a la vida, porque el Señor nos dijo, sí a la vida. La mamita María dijo sí a la vida y por eso nosotros somos libres, tenemos ese derecho desde la concepción. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde el primer momento de la concepción ya es un ser humano y tiene derecho a la vida como todos los seres humanos. Todos tenemos derecho, seamos pobres, ricos, todos tenemos derecho a la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde ahí empiezan a ser humanos, así los ha creado Dios. Sí a la vida, no a la muerte. Sí a la vida. Gracias, muy amable, Dios la bendiga. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Buenas. Disculpe la molestia. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque toda vida es digna y porque Dios quiere que protejamos siempre a toda su creación, sobre todo a nosotros que estamos hechos a su imagen y semejanza. Gracias. A ti. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento? Ya, bueno, ya. Gracias, disculpe. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es lo más importante, la vida es el inicio de todo. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? No escuché bien, perdón. ¿Por qué defender la vida? Porque todos los seres humanos tenemos dignidad. La vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural. Creemos en eso y invitamos a todos para que puedan acompañarnos. Gracias. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Perdón, porque nadie le preguntó al niño qué prefería, si quería morir o no, entonces yo creo de que tiene... una cosa es el cuerpo de la mujer y otra la del niño, no puede elegir por la del niño. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida comienza desde la concepción y es una vida que nos da Dios y no tenemos derecho a decidir sobre la vida de los demás. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es el momento en el cual se inicia, desde el momento en que ocurre la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Soy biólogo y como biólogo defiendo la vida desde el momento de la concepción, es como la naturaleza nos enseña. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento? Gracias, disculpen. Ya, gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque toda vida es digna de vivirse. Es un ser humano como cualquier otro. Gracias. Nadie puede matar a un inocente. Gracias, muy amable, muy gentil. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? El derecho más fundamental, el derecho fundamental es la vida. Si sin ese derecho no tenemos ningún derecho. El primero hay que defender la vida y después todo lo demás. Y porque es un ser humano desde el momento de la concepción. Eso lo dice la genética, la ciencia. Por eso tenemos que defenderla, porque tiene dignidad desde el primer momento. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Bueno, como dice mi compadre, somos católicos. No puede haber un católico que no defienda la vida. Y no es una cuestión que se pueda poner en duda de que desde el momento de la concepción ya hay vida, ya hay un ser, ya existe, ya tiene alma. Y no tenemos nosotros ningún derecho para negarle la vida a otro ser que no puede ni siquiera defenderse. Gracias, muy amable, muy bonitas palabras. La felicito. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un derecho natural. Porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Y porque ya es una vida, pues.
El hecho de que en la concepción se genere un ADN nuevo ya es una vida nueva. Así no haya desarrollado su potencial, es una vida completita, con todos sus derechos. Además porque nos lo dio Dios. O sea, Dios lo permitió, es por algo más grande. Está hecho para algo más grande que la limitación de ser algo que no puede vivir solo por lo pronto hasta que pueda nacer. Gracias, muy amable. Que Dios la bendiga. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué? Porque desde el momento de la concepción es que hay vida. Muchos piensan que no hay vida desde ese momento, pero sí la hay. Y debemos de defenderla porque son personas, son seres indefensos que están dentro de un vientre y aparte que ellos no tienen culpa de nada. Ajá. Gracias, Dios la bendiga. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida? Ya. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un derecho natural, es un regalo y es también un derecho respetar la vida. Yo tengo derecho a respetar la vida. No me pueden obligar a atentar. Ni siquiera Herodes, ni siquiera Calígula atentaron contra su propia generación. Ni siquiera Nerón. ¿O por qué nosotros, que ya estamos en una sociedad evolucionada, con tecnología virtual, con satélites, y estamos creciendo como seres humanos, por qué queremos atentar contra el más indefenso? Cuando está bajo nuestra responsabilidad. Lo que quiere hoy la ley es darte una mochila que tenga un hacha para matar en eutanasia, una droga para matar a un bebé en el vientre, y también una soga para también si te quieres suicidar o hacer de tu vida mutilar la parte natural genital, y que es mutilación, porque somos varón y mujer genéticamente desde la primer partícula de un pelo hasta la última uña del dedo gordo del pie. Así que no hay cosas que son inalienables con el ser humano, como el árbol. Ahora que defendemos el árbol por el árbol es para rendirle justamente servicio al hombre. Yo no soy esclava de mi casa es mi esclava porque me da un refugio, me da un hogar. Y mi casa común, la naturaleza, es para proteger al ser humano. Ese es el humanismo también, que protege al ser humano, no que atenta contra un indefenso, lo más cobarde, lo más vil. No puedo creer que mi generación que los jóvenes que son amantes de la libertad, amantes de la vida, amantes del coraje, puedan dejarse subestimar y dejarse confundir por tremenda falacia que viene financiada por grandes poderes comunistas, Soros, y bueno, ya sabemos, ¿no? El efecto Kissinger del documento que pide controlar la natalidad desde el año 1970, porque la comunidad latina era familiar, es parroquiana, es segura. Entonces, ¿cómo romperla? Y mutilando la vida desde la concepción. Y la concepción me hace a mí un ser humano único y irrepetible por la carga genética de mi papá y de mi mamá. Y eso lo agradezco a la naturaleza primeramente, al Big Bang si quieren, pero acá hay un orden. Por algo existe el chocolate que se disuelve a 30 grados, por algo un café te levanta en la mañana, por algo hay una medicina en una hojita, tienes un proyecto, un abanico de 7 o 10 aplicaciones saludables. Acá hay una inteligencia superior. Y si no creen en la inteligencia superior, ¿qué inteligencia tenemos hoy los seres humanos después de 10.000 años de cultura, desde que los chinos inventaron la ballesta? O sea, ya tenemos satélites, taxis espaciales, estamos en todos los universos ya navegando con imágenes. ¿Cómo puede ser que atentemos contra algo tan pequeño e indefenso como es la vida humana desde la concepción, pero que tiene una carga genética que me va a hacer un hombre adulto, una mujer, un ser de bien, de proyecto, de progreso? No seamos progres, seamos
progresistas, de avanzada, íntegros, que podamos mirar a nuestro hijo, a nuestro hermano a la cara y que defendamos las instituciones, porque las instituciones son parte nuestra, nosotros las hemos creado. Yo como heterosexual he creado el matrimonio con un hombre y una mujer. ¿Quieren otro matrimonio? Invéntense otra cosa, invéntense la pandemia, pero matrimonio es un hombre con una mujer, lo inventé yo que soy heterosexual. Hace más de 10.000 años que existe el matrimonio. Ni siquiera Nerón permitió que los homosexuales tomaran cargos en la educación, por ejemplo. Hoy tenemos puestos de trabajo para el hermano que se acoge a la vida saludable siendo homosexual y es bienvenido. Tiene la peluquería, la estética, el arte, la cultura, la música, la moda. Hay un montón de negocios top que son de gran arrastre económico donde es bienvenido. Yo no cambio a un hermano homosexual por ningún otro en la belleza, por ejemplo. Entonces, respeto, guardan respeto. Entrometerse, no se olviden que la definición de lo personal es lo social. Cuando lo personal dejó de ser íntimo y se volvió social, se volvió parte del Estado. Y no puedo permitir que el Estado se meta en mi sábana, porque para eso tengo intimidad conmigo misma y con mi familia. Gracias, muy amable, Dios la bendiga. Bendiciones, ánimo, no bajen los brazos, jóvenes. Hoy vinimos con el cuerpo a la rastra, con todas las ocupaciones de las personas mayores, pero pedimos que los jóvenes sigan luchando por su dignidad y sean bienvenidos. También los hermanos homosexuales, porque hay un patrón de nivel digno, de dignidad, de perfil digno para también el hermano homosexual. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque es el máximo derecho. Sin vida no hay libertad, sin vida no hay propiedad. Es normal que el otro, el colectivo contrario, te diga, bueno, que nosotros apelamos a la voluntad por sobre todas las cosas. Pero, ¿cómo vas a tener voluntad si no estás vivo? Es simplemente una contradicción, ¿no? Por eso defendemos la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es el derecho fundamental en el cual se funda la humanidad y considero de que el aborto es un atentado contra la vida, va contra un derecho fundamental que está reconocido internacionalmente. Por eso es que defiendo la vida y muy aparte de eso, porque considero de que nuestro creador nos instituyó a proteger al menor, al concebido. Y por eso son las razones que considero importante defender la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Hay que defender la vida porque Dios la puso así y eso tenemos que tener que enseñar a nuestros hijos. La única que la quita es nuestro Señor Jesucristo, es el único. Nosotros tenemos que respetar hasta que llegue el fin, el día que tenemos que partir. Ahora sí, vamos chicos, con mis chicos no te metas, ¿vale? ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios. El regalo de Dios que nos permite que nazcamos, que crecemos, que nos desarrollemos y hasta el último día de nuestra vida tenemos que dar las gracias a Dios por la vida. ¡Que viva la vida! Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Nosotros defendemos la vida porque no podemos ir en contra de la muerte. Es lo contrario. Yo creo que si una persona no defiende la vida, entonces ¿qué defiende? Ahí está la. Gracias. Están avanzando, ya estamos. ¿Por qué defender la vida? Estamos a favor de la vida desde la concepción. Desde ahí en adelante creemos que los seres vivientes tienen derechos. Uno de ellos es la vida, ¿no? No hay nada más hermoso que la vida que Dios da. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es un regalo y es un derecho y todo ser con vida tiene derechos. Una persona muerta, por ejemplo, no aplicaría los derechos constitucionales, pero desde que el ser existe y nuestra constitución la avala, es sujeto de derechos. Por lo tanto, ya sea fuera como dentro del vientre de la madre, es un ser vivo que necesita que sus derechos sean atendidos y defendidos. Gracias.
qué defender la vida? Bueno, se defiende la vida porque si tú tuviste la oportunidad de tenerla, ¿por qué se la quitarías a otra persona? Porque lo que está en el vientre no es una cosa, no es un saco de células, es una persona. Y la vida es el primer derecho que tenemos, que abre la posibilidad a todos los otros derechos que nos han dado. Así que defendamos la vida porque tenemos que ser una voz diferente en esta generación. Gracias, muy amable, Dios la bendiga. Ahorita empezamos otra vez, reanudamos. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es un derecho de todos nosotros y hay gente que quiere engañar a otros creyendo que tienen toda potestad sobre ella. Entonces nosotros decimos que no, nos oponemos a todo eso, porque todos tenemos el derecho a vivir. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es importante, es necesario y todos tenemos derecho a vivir. Una vida no puede valer más que otra y siempre hay que defenderla. Por eso. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es un derecho humano desde la concepción. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Bueno, porque los no nacidos tienen derechos también y estamos nosotros aquí para poder defender esos derechos por ellos. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Es el principio fundamental por el cual se pueden activar los demás derechos. No podemos respetar el derecho al libre credo o el derecho a la salud si no respetamos el derecho y el respeto por la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque ninguna vida es más valiosa que otra, todos tenemos los mismos derechos que deben ser respetados. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es un derecho inherente para los seres humanos. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque sí, porque la vida es un don, es un regalo, es una gracia que tenemos que proteger y cuidar toda la vida. Es el tesoro más preciado que tenemos, la vida, y defenderla también. Gracias. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Por la dignidad. Todas las personas tenemos una dignidad porque somos hijos de Dios y solamente Dios nos ha regalado la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Y Dios nos dio la vida y Él nos la debe de quitar. No tenemos por qué interrumpir la vida, que es el amor, la fuerza. Hay que luchar. Y por toda esa gente que está haciendo maldades y otras ideas, Señor. La vida es la familia, el amor. Si no tenemos eso, no tenemos nada, ¿sí o no? Sí, ¡Acá, bravo! ¿Por qué defender la vida? Porque la ciencia lo dice, la vida empieza desde la concepción y toda vida merece la pena ser vivida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? La vida es un derecho que está en la Constitución. Gracias. Tenemos que defenderla. Gracias, muy bonito. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios que nos ha dado el de vivir, el de tener una misión y un plan aquí en la tierra. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es lo más preciado que Dios nos ha dado a todos, a cada ser humano. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho fundamental de todo ser humano. Está demostrado científicamente y biológicamente que desde la concepción ya hay vida. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? ¿Qué me dirías ahora si yo te quiero matar ahora mismo? ¿Por qué defenderías tu vida si yo te quisiera matar ahora mismo? Porque yo tengo una misión, un plan de Dios. Yo soy un hijo de Dios que ha venido a aportar, a contribuir, a sumar, a ser agente de cambio, a hacer feliz a mi país, a mi continente, a mi mundo. Claro, y si yo te privo de ese derecho, ¿qué me vas a decir? Que yo soy quién soy yo para privarte de ese derecho. Sí. Yo no soy Dios, por lo tanto no le puedo quitar la vida ni a ti, ni a un ser que ya está creado por Dios. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo, porque todos tenemos derecho a disfrutar la vida y porque
Porque es muy injusto quitarle la vida a alguien que no se puede defender. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es un ser humano dependiente. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque el único que tiene derecho sobre ella es Dios, nuestro creador. Bien. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho, es nuestro primer derecho desde que hemos sido concebidas con la voluntad de nuestro Padre y nuestra Madre. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque ellos no pueden defenderse por sí solos. Entonces nos tienen a nosotros. Gracias. ¿Por qué defender la vida? La vida es bonita, ¿no? ¿Por qué defender la vida? Porque es la más preciosa y es el regalo que nos da Dios. Qué bueno. ¿Por qué defender la vida? Cada persona es digna. Para marchar por la vida, porque estoy de acuerdo con el niño por nacer, hay que defenderlo desde el vientre. Bueno, y un pequeño comentario acá para los jóvenes que nos siguen a través de nuestras redes. Que también se animen a venir a las marchas, y no solo es las redes sociales, pero también hay que hacerlo públicamente. Listo, muchas gracias, bueno, sigamos. ¿Por qué defender la vida? Porque es importante, por eso estamos aquí. ¿Por qué apostar por la vida? ¿Por qué desde el primer momento de su concepción? Porque es una creación de Dios, primeramente. Y porque, bueno, si mamá no hubiese dicho sí a la vida, no hubiera estado yo acá, ¿no? Y por lo tanto me es importante también defender a los que están por venir, ¿no? Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? La vida, los niños tienen derecho de nacer porque son creación de Dios, como tú y yo, hermanos, somos creación de Dios. Por eso defendemos la vida, porque Dios ama a sus criaturas, porque son hijos de Él. Él ha creado, Él nos crea. Y por eso defendemos la vida y estamos para dar la vida también nosotros por los bebés, por nacer, hermano. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Bueno, gracias, muy amable. La creación de Dios en la vida, hermano, la creación de Dios. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Estoy pensando. ¿La vida es bonita? No, la vida más que bonita, la vida es digna. Es digna. Dios a través de su misericordia. De su misericordia y a través de la encarnación, o a través de Él, la encarnación de la Santísima Virgen María, Él está ahí y nos está diciendo que la vida, Él es fuente de vida. Gracias. Sí. Gracias. Continúe, que Dios lo bendiga. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? A ver. Porque ellos ya sienten desde que están en la barriga, ¿no? Desde que ya están ahí en la etapa de la concepción, ellos ya sienten, ¿no? Ya sienten el calor de la madre, ¿no? Y todo eso. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Estoy acompañando nada más. Ah, ya, gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Hay que defender porque es un don de Dios. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? No podría preguntar a otra persona, disculpe. Ya, gracias. Disculpe. ¿Por qué
defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es un don, no es una opción. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida inicia desde la concepción, ¿no? ¿Por qué quitarla? ¿Por qué arrebatársela? Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque se trata de un ser humano como tú y como yo, con todos sus derechos. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? La misma respuesta. Porque todos lo merecemos, es el primer derecho por algo y negarlo sería completamente mal. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es parte de la naturaleza humana, la protección del más débil. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es el derecho, la propia individualidad. Si ellos no pueden gritar, no pueden manifestar dolor, entonces nosotros tenemos que defenderlos. Es lo principal. Ellos deben ser libres de escoger su propio camino y no por libertinaje de otras personas callar su voz o apagar su alma. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es el valor más importante. Sin vida no existiría nada, ni ningún sujeto a derecho merece el hecho de no vivir. Así de simple. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es el primer derecho y por ende es el más importante de todos. Si no hay vida, no existe absolutamente nada más. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un derecho que todas las personas que lo hemos tenido hoy somos las que estamos hoy al frente. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Hola, Freddy, claro que sí, siempre. Ya, ¿por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque así lo establece Dios. O sea, desde el primer momento de la concepción de la vida, el ser humano está protegido, tanto por Dios y ahora protegido por una ley, no que la ley que se celebró el 25 de marzo, la cual protege al niño desde su concepción. Por eso que estamos ahorita en marcha. Así como tú. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque Dios la da. No tenemos ningún derecho nosotros de quitarla, sea el motivo que sea. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un ser viviente desde que nació. Es un regalo de Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es algo que Dios nos ha dado, la vida, nacer, no morir. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque ya hay vida y tiene derecho a la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque tu vida y la mía no nos pertenece, le pertenece a Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es lo más importante, sin ella no estaríamos aquí nosotros, por la obra de Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida la da Dios y la vida es para Él y de Él. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque Dios nos las brinda a nosotros y verdaderamente todo lo que viene de Dios para nosotros es amor. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde que ya se forma una vida ya es un ser humano, no puede simplemente ir y matarlo, tiene que defenderlo. Es una vida, es un ser. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un don que Dios ha regalado y nosotros no somos nadie para quitar ese don. Solamente Dios da y quita la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un regalo de Dios, es algo de una personalidad concebida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es un derecho y la vida se respeta.
Por eso estamos aquí, porque mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí defendiendo la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es otro ser, ¿no? Una nueva vida. Es de mi opinión. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Ah? ¿La vida es bonita o no la vida es bonita? Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer Santa momento de su María, concepción? Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, que merece vivir. Nosotros elegimos que nuestros hijos vivan. Dios te salve María, llena ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida? Porque justamente es un regalo y ese regalo hay que defender. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque ella es vida. Es una persona. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida? Porque ya está ahí, ¿no? Ya está ahí el... No sé cómo decir. por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Ya me preguntaste hace un momento. Ah, ya, gracias. Muy amable. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque desde el primer momento el corazón late y ellos no tienen voz y nosotros queremos representar su voz. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué? Porque tienen derechos y nosotros no somos nadie para juzgarlos y tomar decisiones por ellos. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Bueno, va más allá de un tema religioso, no es un tema de criterio, de ley natural. Todos tenemos el derecho a nacer, a tener vida y a tener una oportunidad de ser feliz. Gracias. Sí. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es una vida desde el primer momento de la concepción. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque es un regalo de Dios. Y como Él nos ha donado la vida, nos lo ha regalado, hay que respetarlo. ¿Por qué defender la vida? Porque es la vida sagrada. Primer derecho de todos los seres humanos. Respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ya, ¿por qué defender la vida? Porque es un don de Dios que tenemos que respetar. Toda vida es sagrada. Todo hombre tiene una dignidad y tenemos que respetarla. Sea la vida. ¿Por qué defender la vida? Eso nos enseñó la Virgen María como este día que es la Anunciación. Y es un día de alegría que Dios nos dio la vida. Por eso tenemos que defenderla. Está al costado del Parque de la Amistad en Surco, pues. No, pero ahorita no han venido. Ah, no sé. Ah, no sé si ha venido. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Es un derecho adquirido desde que nosotros estamos aquí viviendo en el mundo y es importante que el ser humano respete ese derecho. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque existe un derecho, porque por eso yo estoy aquí, para defender también a aquellos indefensos que no pueden defenderse, porque la vida Dios a mí me la ha permitido vivir y quiero así agradecerle también, pidiendo por aquellos a los que Él también ama. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? No sé, pregúntale a otro, por favor. Ya, gracias. Disculpa. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es una experiencia nueva, es un don de Dios para todos nosotros. Gracias.
Gracias, muy amable, muy bonito tu parte. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Cómo? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque para mí es importante de no matar gente, solamente seguir amándoles. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Claro. ¿Por qué defenderla? Porque es un don de Dios y porque no tenemos derecho de matar al don de Dios, el don que Él nos ha hecho. Él es el maestro de la vida, nosotros somos sus criaturas. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es importante. La vida es un don, es un regalo que nos han dado. Y no es una elección, es un derecho. Ya, gracias. Gracias. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Bueno, porque yo creo que toda persona es el primer derecho que tiene, ¿no? Y creo que todos tenemos que defenderlo, porque es el primer derecho que tiene toda persona. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ya. ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? Porque la vida es sagrada y es un derecho y no un privilegio, y es un regalo de Dios. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defenderla? ¿Por qué defender la vida? Porque nos valora la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque la vida tiene mucho futuro en adelante que podemos realizar las cosas que verdaderamente queremos. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es bonita y la vida te prepara muchas cosas. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es preciosa para cada ser humano y no tenemos derecho a impedirlo que siga una vida que él quisiera algún día, como el aborto. Le quita la oportunidad de vivir en este mundo maravilloso. ¿Por qué defender la vida? Porque es un don de Dios. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho que todo ser humano tiene para ser digno y ejemplo para los demás. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es un don de Dios, un regalo. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es lo más sagrado que Dios nos da. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque es algo importante para cada ser humano. Es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Y la vida da esa fortaleza para que se integra todito en la naturaleza y todo lo que Dios ha creado. Gracias. Si nuestra vida no estuvieras tú acá ahorita en estos momentos haciendo esto, lo que estás haciendo. No estuvieras tú, si no hubiera vida. Eso tienes que decirle a los congresistas, todos los que se oponen a todo esto que estamos haciendo nosotros, sin ninguna política ni nada. Lo que lo hacemos porque queremos. Acá todos vienen con su propio pasaje, acá no nos regalan nada. Gracias. No, queremos. ¿Por qué defender la vida? Porque es un don de Dios, ¿no? Y yo creo que jamás, nadie tenemos derecho de quitar la vida, ni siquiera de estar una semana, 2 semanas de estar dentro del vientre de una madre.
don de Dios y es un derecho de todos los seres humanos. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es el derecho natural que todo ser humano tiene. Nadie puede negar este derecho natural a una persona que es inocente ante todo. Entonces, lo más importante de todo esto es que defendamos la vida de aquellas personas que no tienen voz. Y nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Gracias, muy bien. ¿Por qué defender la vida? La vida es un derecho único, principal, fundamental. Desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque, bueno, como le mencioné anteriormente, sí es cierto, es un derecho y creo que es también una oportunidad para seguir continuando con las próximas generaciones, ¿no? Porque imagínense si paramos destruyendo la vida, entonces ¿qué nos espera más adelante al mundo, ¿no? A la humanidad. Eso. Ya, gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque no podemos permitir que muera una vida más, ¿no? Y además que las autoridades no hacen nada viendo estos tipos de actos que no podemos permitir, ¿no? Nosotros estamos acá defendiendo la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? La vida, tenemos que defender la vida porque nosotros somos uno solo y tenemos que apoyar a la gente que quiera abortar y no, es decirle no al aborto, porque está mal el aborto. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque la vida debe defenderse desde un estado inicial. No podemos, desde que nace la criatura se concibe, necesitamos defender la vida. Toda vida necesita siempre crearse y de esa manera podemos defenderla. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho del ser humano. Es un derecho y es el primer derecho del ser humano, donde uno puede disfrutar de la naturaleza, de todo, de lo que Dios ha creado. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es el valor más importante que tenemos, porque es el valor básico, porque cada vez la cultura nuestra defiende menos la vida. Es por eso que tenemos que hacerlo, tenemos que juntarnos unidos los que creemos por la vida, en toda vida humana, tenemos que juntarnos para defender esto. En muchos años este tipo de manifestaciones serán recordadas con mucha gratitud por toda la humanidad. Por eso participamos de ellas. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó para que ellos sean procreados acá en este mundo. Gracias. Ahora si nosotros vemos de que en ninguna parte de su palabra de Dios dice de que mujer con mujer van a procrear hijos, no, ni hombre con hombre. Están yendo contra la ley de Dios. La ley de Dios dice que nosotros seamos procreados. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos procreados, ¿por qué? Porque se une un hombre con una mujer. No un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, no. Están yendo están yendo en contra de la ley de Dios. Sí. Mamá, mamá, mamá. Vamos que te escuche, vamos. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Déjame nacer. Mamá, mamá, mamá. Tengo 3 semanas. Mamá, mamá, mamá. Vida, sí. A ver qué pasó. Hoy estamos aquí con la cámara entonces en esta marcha por la vida. Porque hoy el Perú se pone de pie.
Hoy estamos defendiendo la vida y esta es una muestra de defender la vida. ¡Vida sí! ¡Vida sí! ¿Por qué defender la vida? Hay que defender la vida del no nacido. Tenemos que ser voz del que no tiene voz. Que lo están matando en el vientre de su madre. Sí a la vida, no al aborto. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque es un don de Dios, porque es un derecho humano, porque es lo más humano. Gracias. ¿Qué dice? ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es nuestro primer derecho. Se defiende la vida porque somos cristianos, porque amamos a Dios. Que Dios nos dio la vida y nadie nos puede quitar. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué? Porque la vida es vida desde la concepción. Tenemos derecho a la vida. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios, es maravilloso y no tienen derecho a privar la vida a nadie. Gracias. Señores congresistas. Señores congresistas. ¿Por qué defender la vida? Señores congresistas. Perú es mi vida. ¿Por qué defender la vida? Necesita. Perú es mi vida. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque es algo, un regalo de Dios que nos da la oportunidad de ver el mundo. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? No sabría decir. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Defender la vida porque la vida es un derecho para las personas que no hayan nacido y para las personas que están por nacer. Es un derecho que todos tenemos en la vida. Nadie tiene que agarrar y venir a quitárselo y arrebatárselo a nadie. Nadie tiene derecho. Por eso hoy día la gente de la Chalaca del Callao ha venido a reclamar por la vida. porque es algo que el Señor nos ha dado, nos ha concebido la vida y lamentablemente por las puras no tenemos que perder la vida. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es primordial, la vida es salud, la vida es educación, la vida es vida. Si no hay vida, no es vida. Gracias.
Porque es importante defender la vida en un país en donde tenemos que estar unidos y por la defensa de la familia y la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? La vida es muy importante porque nosotros hemos nacido, tenemos algo y tampoco nosotros no podemos permitir que se aborte. La vida, viva la vida, porque Dios la da la vida. Y hay que defender. ¿Por qué defender la vida? Por los más indefensos. La verdad es que yo pienso que una persona no debería elegir enfrente de otra vida. Y por eso estoy aquí. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es el primer derecho de todo ser humano. Porque sin eso, ¿para qué los otros derechos? Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Ahorita no. Gracias. ¿Por qué defender la vida, señor? ¿Por qué defender la vida? Se ríe, ¿eh? ¿Por qué defender la vida? Porque con la vida, ¿cómo se llama? Para que sigan viviendo todos, ¿no? Todos los niños, que sea algo bueno de que nadie tenga que abortar, porque tienen que vivir todos. Todos tenemos derecho a la vida. Gracias. ¡El aborto no es un derecho! ¡El aborto es un crimen! ¡El aborto no es derecho! ¡El aborto es un crimen! Porque la vida es un derecho. Al aborto dile no. Porque ese es un mandato. Y el mandamiento que dice en la ley de Dios. No matarás. Así es, compañeros. ¡A la vida! ¡Dile sí! ¡Al aborto! ¡A la vida! ¡Dile sí! ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho de cada uno. Es una bendición de Dios. Y nosotros tenemos que respetar. Gracias. ¡Boca Negra! ¡Boca Negra! ¡Boca Negra! ¿Por qué defender la vida? ¿Perdón? ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios y hay que respetarla, defenderla y apoyarla. Gracias. Bendiciones. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué la vida? Porque Dios nos regaló y esto debemos saberlo conservar. ¿Para qué? Para apoyar a los demás. Esa es la ley. Dios dijo, amaos los unos a los otros y la vida vale. ¿Por qué defender la vida? Porque nadie para quitar la vida a las mujeres y a los niños, a nadie. Yo estoy de acuerdo que deben votar esa rata de venezolanos de acá en Perú. Esos son los asesinos que han venido a quitar la vida a las mujeres. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Tenemos derecho a defender la vida. Tiene que vivir, no morir. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida desde el primer momento de su concepción? ¿Ah? ¿La vida es bonita o no la vida es bonita? Gracias, muy amable, muy bonita su sonrisa. ¡Viva la vida! La vida es un derecho, yo me lo merezco. ¿Por qué defender la vida?
porque todos tenemos derecho a la vida, solamente Dios nos da y Dios la quita, y nadie la puede quitar más que Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Como dice, ¿no? Nosotros tenemos derecho a la vida, así que ese es un derecho, nadie tiene derecho a quitarla, más que Dios solamente. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque tenemos el derecho de nacer, todos tienen el derecho a la vida, no quitarle la muerte. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué? Porque Dios en el mundo nos dio el derecho a la vida, a reconocer lo que Dios nos da, a ser felices y a no quitarte la vida. ¿Por qué? Porque tienes derecho a la vida, a vivir en paz, en tranquilidad. Dios solamente te quita la vida cuando te lleva. Y no debería ser que un ser humano le quite la vida a otro ser humano. Gracias. No al aborto, sí a la vida. Sí a la vida. Así es. Gracias. ¿Por qué defender la vida? No, ¿por qué defender la vida? Porque la vida tiene valor. Por eso es creada por Dios para salvarse, para ser santo. Por eso defender la vida. Es sagrada. Gracias. De nada. ¿Por qué defender la vida? Porque es el principio básico y si no defendemos a un ser inocente, ¿cómo pretendemos que nos van a defender a nosotros? Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un principio básico y fundamental. La vida, todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es el primer principio que se debe defender. Gracias, gracias, muy amable. Escucha, ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué está caminando, dice? Porque estoy marchando a favor de la vida. Sí a la vida, no al aborto. Porque es un asesinato, es un crimen y nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho al primer derecho. Sin ese derecho no hay nada más. Se acaba tu proyecto de vida. Nadie tiene por qué quitarte la vida. Nadie tiene por qué trabar tu proyecto de vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Gracias, muy amable. Ningún peruano sobra. ¿Por qué defender la vida? Sí, es algo bonito defender la vida de la Concepción. Es muy importante defenderla ya que los políticos no están haciendo mucho caso a este llamado que estamos haciendo todos. Es un valor que todos debemos defender, no solo en el país, sino también en América Latina y en todo el mundo. Así que amo la vida, amemos la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? No sé. Yo estoy acompañando, ¿no? Ya, gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es importante ya que cada uno de nosotros somos seres humanos y tenemos que tener igualdad, derechos. Gracias. De nada. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque somos hechos de la vida de Dios. Dios nos los ha dado y no somos quien para quitárselo. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Cómo? ¿Por qué defender la vida? Porque son personas inocentes como tú, como yo. Que todos tenemos dignidad desde el momento de la concepción. Y no puede ser que seamos malos pro vida y no salgamos a marchar, no salgamos a hacer oír nuestra voz. Por eso estoy marchando. Los abortistas son poquitos, pero hacen mucha bulla. Pues eso tiene que cambiar. Por eso estamos acá. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida nos las dio Dios y solamente Dios nos las puede quitar. No al aborto. Gracias. ¿Por qué defender la vida? La vida se respeta porque Jesús es vida y somos cristianos, defendemos a Jesús. Porque mi madre dijo sí y por eso estoy aquí. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Estamos aquí, 25 de marzo, defendiendo los derechos del niño por nacer. Así que súmense a esta gran causa. Gracias. Dios los bendiga. ¿Por qué defender la vida? Es un derecho muy importante para todo ser humano. Gracias. ¿Por qué defender la vida?
por amor. Gracias, gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque tienes derecho a vivir. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque es lo correcto. ¿Ah? Porque es lo correcto. Gracias. ¿Por qué defender la vida, según usted? ¿Por qué tenemos que defender la vida? Porque la vida desde la concepción, nosotros somos seres vivos. A nadie le hubiera gustado que nuestros padres nos hubieran abortado. Nosotros somos felices porque estamos en esta vida y no se puede dar la muerte a un inocente. Gracias, muy amable, que Dios la bendiga. Amén. Amén. ¿Por qué defender la vida? Es un derecho. ¿Por qué defender la vida? Porque es el don más hermoso que Dios nos ha dado. Tenemos muchas cosas para dar en este mundo a los demás. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? ¿Ah? ¿Por qué defender la vida? Porque es un niño pequeño que está en el vientre de su madre. ¿Cómo no defenderlo? Es un indefenso que no puede defenderse por sí mismo, ¿no? ¿Cómo no vamos a defender la vida de un niño concebido? Estamos acá para hacer su voz. Estamos acá para justamente evitar que haya tantas muertes, tantos abortos. En vez de darle pena de muerte o en vez de condenar al padre que es el violador, muchas veces se le da pena de muerte a los niños. Gracias. ¿Por qué defender la vida? No al aborto, sí a la vida. ¿Por qué defenderla? Porque Dios me la dio y yo no soy nadie para quitársela. Gracias, muy amable. Dime, Freddy. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es un regalo y tenemos que defender totalmente la vida. Hay que ser esa voz por aquellos que no se pueden defender. La vida es un regalo, así que viva la vida. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida nos la dio Dios y es un derecho que debemos defenderla. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho. Dios nos la dio, Él solamente tiene derecho sobre nuestra vida. Nadie más, solo Dios. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque la vida la da Dios y nadie la puede quitar. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios y nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie. Dios es el único. Ya, gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, es el don maravilloso. Cada día es un nuevo respirar por gracia de Él. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es una bendición de Dios que nos da que sí a la vida y no al aborto. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Es que defender la vida porque es lo que Dios nos da, la vida para poderla vivir en este mundo. Así, somos creación de Dios, hijos de Dios, por eso defendemos la vida. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Toda persona tiene derecho a vivir. Nadie es dueño de la vida de la persona. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es el derecho que tenemos todos. Y Dios es amor y es vida. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque son inocentes, no tienen quien los defienda. Aquí estamos nosotros para defenderlos. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? No vamos a declarar. Ya, gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es una bendición de Dios, es un derecho a nacer en la vida. Ya, gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? ¿Perdón? ¿Por qué defender la vida? ¿Cómo que por qué? Es un don de la vida que Dios nos la da. ¿Cómo no hay que defenderla? Todos somos hijos de Dios. De creación divina de Dios, imagínense. Sí a la vida. Sí a la vida, no al aborto. ¿Por qué defender la vida, Señor? Porque gracias a Dios nacimos. Y no nacimos de pecado, sino nacimos por voluntad de Él, para hacer una mejor vida para los demás. Por eso damos gracias al Señor, no al hombre, sino al Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué decirle sí a la vida? Porque es lo correcto, porque es amor, porque es Dios. Gracias, muy amable. Gracias a ti.
¿Por qué defender la vida? Porque si nosotros vivimos, ¿por qué los demás no? Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Claro, hay que defender porque a veces nosotros decimos de que, oye, pero es un ser humano. Oye, si estamos haciendo toda esta marcha con una persona, una mujer o alguien que escuche y no aborte, simplemente salvar una vida es compensación de todo esto. Al final una vida vale mucho y como vale mucho, por eso estamos haciendo esta marcha. Así que si estás escuchando esto, es muy importante que tú sepas que una vida puede transformar el mundo, como Tomás Alva Edison. Su madre quería abortarlo, pero al no hacerlo, hoy día tenemos luz. ¿Cuántas personas pudiste haber tenido este mundo por el hecho de, digamos, que todo el mundo te empieza a dar la contra? Al final, la vida vale mucho. Gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Por qué defender la vida? Porque es el primer derecho fundamental. Si no se defiende la vida, estamos, a cualquiera puede hacer de nosotros lo que sea. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es un don, es un regalo de Dios. Tenemos que defenderlo hasta el final. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque todos somos seres humanos y merecemos respeto. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es nuestro derecho, está en la Constitución. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios, es un don de Dios que nos ha dado gratuitamente. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Por el derecho a la vida, para no al aborto. Diga la vida. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? ¿Cómo? ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios la vida, ¿no? Y ellos, como son muy pequeñitos, tenemos cómo defenderlo. Por eso estamos en esta marcha, porque es un regalo de Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es lo más precioso que nos ha dado Dios. Aparte que no es un tema religioso ni espiritual, es un tema natural. La vida se defiende porque biológicamente es la vida lo que da sentido a la propagación de la raza humana. Por eso. Gracias, muy amable. ¿Está rica el jugo? Más o menos, estoy refrescándome. A ver, un brindis por la vida. Viva la vida, viva Dios, Cristo, viva la vida. Un sorbito, un sorbito. Qué bueno, salud. ¿Por qué defender la vida? Porque es un mal hecho matar a un inocente, el cual no tiene la culpa de nada. Y está indefenso en un estómago el cual no debería llamarse madre, Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Estamos el hecho de atentar en contra de un inocente que todavía no puede defenderse es algo inhumano. Dios por algo nos ha dado el don de dar a estos seres queridos, y es el hecho el hecho de que no se pueda, que un ser tan inocente no se pueda defender, es algo inhumano y es algo que no debe ser. Es por eso que se debe ser. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Por las razones que están dejando. ¿Por qué defender la vida? A ver. ¿Por qué debemos de defender la vida del niño por nacer? ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, ya nacer es un derecho, no un privilegio. Un niño no merece pagar, ya sea por un crimen de un violador o por el descuido de una madre. ¿Qué más? Sí, o sea, todos los que hablan en contra del nacimiento, curiosamente están vivos. O sea, a nadie le gustaría que lo hubieran abortado. Gracias, muy amable. Que Dios te bendiga. Bravo por
qué? Porque la vida inicia desde la concepción. Hay que defenderla desde su inicio hasta su fin natural. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un regalo de Dios, una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho de cualquier ser humano. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Bueno, debemos comentarla, de modo que defenderla. Así lo manda uno de los mandamientos de la ley de Dios. El abortar es asesinato. Y basta ya de asesinato con los niños. No sé si habrán visto el video de El grito silencioso. Ahí van a ver cómo es que pasa dentro del útero el niño defendiéndose de las tijeras, cogiéndose de las paredes. Es desgarrador. Y eso es asesinato, ¿no? ¿Cómo se llama el video? Grito silencioso, ¿no? Grito silencioso. Grito silencioso. Sí, sí. El video se llama Grito silencioso. Grito silencioso, sí. Ya. Y se puede ver en YouTube. Sí, lo pueden encontrar en YouTube, sí, lo pueden encontrar en YouTube. Ya. Es antiguo, pues sí está en YouTube, sí. Ya. Gracias, muy amable. Sí. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué? Porque la vida es sagrada. Y Ya. sagrada que es, pues solamente Dios, que es el dueño de la vida, tiene derecho a decidir por ella el inicio y el fin. Y nosotros estamos aquí para defenderla porque la vida es desde la concepción hasta su muerte natural y queremos que se respete ese derecho. Todos tienen derecho a respirar lo que tú y yo juntos respiramos en este universo que Dios nos ha dado. Gracias, muy amable. De nada. Punto final. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque es importante la vida de todos. No nos es lícito quitarle la vida a nadie, es un don de Dios, ¿no? Desde que la persona se formó en el vientre de su madre hasta el último momento de su existencia hay que respetar la vida. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Bueno, yo creo como joven, creo que debemos defender la vida porque no hay un punto en el embarazo que podemos decir en este punto es una vida y antes no, después sí. Yo creo que desde la concepción realmente es una vida, ¿no? que vale la pena proteger. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho que uno tiene desde la primera concepción. Por eso, si alguien mata una vida, es un crimen. Ya, gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? A ver, compadrito, tú mismo eres. ¿Por qué defender la vida? A ver, unas palabras. ¿Ah? ¿Ya pues? Bueno, ya, gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es un crimen. ¿Qué más? No es nada. Ya, gracias, que Dios te bendiga. Ya, mi canal es Freddy Armando Romero Paredes 2. Por el largo ya. ¿Ya? Freddy Armando Romero Paredes 2. Freddy Armando Paredes 2. Freddy Armando Romero Paredes 2. Ya, ahí lo busco. Ya, chao. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque la vida es un regalo de Dios. Gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque es un ser humano. ¿Qué sientes como embarazada? Me siento bien, estoy feliz. ¿Te sientes bendecida? Sí, también me siento bendecida. Qué bueno. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? La vida es un derecho de todos. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Porque Dios nos la dio. Por eso, viva la vida, no el aborto. Gracias.
Vida a la vida, no a la muerte. Amados hermanos de la comunidad primera de Corintios 13, hoy estamos muy bendecidos por participar en esta marcha. Para decirle no al aborto, sí a la vida. Amén, hermano. ¿Por qué defender la vida? Sí a la vida, no al aborto. ¿Por qué defenderla? Hay que defender la vida de la concepción del vientre de la madre. Nadie tiene derecho a quitar la vida de ese pequeño inocente. Por eso estamos acá, para defender esa voz de que no puede quitar. Sí a la vida, no al aborto. Gracias. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? Defender la vida a todos los niños que no tienen voz. Tenemos que defenderlo todos. Gracias, muy amable. ¿Por qué defender la vida? Sí a la vida, no al aborto, amigo. Defienda la vida usted, joven. Dios lo bendiga. Gracias. La vida hay que amarla, porque viene de Dios y hay que respetarla. ¿Por qué defender la vida? A la vida decimos sí, a la muerte decimos no. ¿Por qué defender la vida? ¿Por qué defender la vida? ¿Perdón? ¿Por qué defender la vida? Porque la vida lo es todo. Si no fuera por la vida no estaríamos aquí. Y porque el concebido tiene todos los derechos para ver la luz, para disfrutar del mundo, la belleza del Señor y para realizarse y ser feliz. Gracias. ¿Por qué decirle sí a la vida? ¿Por qué defender la vida? Es el regalo que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado ese regalo y nadie nos lo puede quitar. Amén. Gracias. ¿Por qué decirle sí a la vida? ¿Por qué defender la vida? Y la vida es importante. Gracias. ¿Por qué decirle sí a la vida? Sí, a la vida. La vida dile sí. A la vida sí, con amor. ¿Por qué decirle sí a la vida? Porque Dios nos dio la vida, así que con qué más para darle gracias. Sí, gracias, muy amable. ¿Por qué decirle sí a la vida? ¿Cómo? ¿Por qué decirle sí a la vida? ¿Por qué defender la vida? Porque tenemos derecho a vivir y ser feliz. Gracias. ¿Por qué decirle sí a la vida? ¿Por qué defender la vida? Es hermosa porque Dios nos la regala y hay que decir sí a la vida. Gracias. ¿Ya? ¿Por qué decirle sí a la vida? Porque quiero que siga la vida viviendo como debe ser, no como hacen tantos y se quedan en el aire. Nosotros estamos con Dios y Él es el único que nos pone los caminos bellos para continuar. Mi madre tuvo 13 hijos y verdaderamente ella luchaba por esto, porque no, a los hijos no se les puede dejar en el aire. Todos han salido adelante, de la fuerza era mi hermano. Y mis hermanos abogados. Mi mamá tenía 4 hombres y decía, ¿cuándo viene la mujer? Y nacía. Y ahí tuvo como 10. Gracias, muy amable. ¿Por qué decirle sí a la vida, señora? La vida es amor, la vida es amor, la vida es dulzura. Gracias. ¿Por qué decirle sí a la vida? Porque la vida es importante para todos. Y necesitamos hacer por los derechos humanos. Gracias, muy amable. ¿Por qué decirle sí a la vida? Sí a la vida para apoyar a todos aquellos pequeñitos que no nacen y que quieren nacer, por eso, y más. Gracias, muy amable. ¿Por qué decirle sí a la vida? Sí, para defender a los bebés que no tienen vida.
no tiene voz. Gracias, muy amable. ¿Por qué decirle así a la vida, señora? Porque tenemos derecho a vivir, ser felices y tener todo, ¿no? Lo que uno necesita y que nadie nos moleste la tranquilidad. Gracias, muy amable. Ya está, ahora sí. A ver, en la gigantografía. Gracias. A ver la gigantografía. Eso es. La congresista segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, está poniendo su firma. Adelante, por favor, Rosángela. La congresista Rosángela, también un fuerte aplauso para ella. A ver. El afiche. Bien, adelante. Voy a pedir a los señores, por favor, que también puedan firmarlo. Estamos aquí entonces viendo cómo se va estampando la firma y el compromiso en defensa de la vida del concebido. Porque queremos decir desde este lugar que el concebido tiene una voz. Y en la voz de todos. A ver el afiche, a ver el afiche. A ver el afiche. Presidente del Congreso, Alejandro Muñante. ¡Quelito! En estos momentos está firmando este compromiso. Muy bien. Ahora, por favor, el reverendo Valdivia. Gracias. Gracias. A ver el afiche. A ver, este es uno, a ver, bien. Eso no lo ha hecho mi hijito. Mira, qué lindo. Sí a la vida. Sí a la vida, sí a la vida. Lo ha hecho. Ya, y el otro. Acá hay otra hermosa, es más bonita de todo. El otro, Si puede pasar. Sí a la vida. Sí a la vida. A ver. Sí a la vida. Gracias, que Dios lo bendiga. ¿Por qué defender la vida? Porque es una bendición de Dios. Así que los animamos a todos a defender la vida. ¿Por qué defender la vida? Porque es una bendición de Dios, son regalos de Dios los hijos. Gracias. A ti, gracias. Gracias. Por favor, quédense aquí. También está el pastor José Arimborgo, que ha tomado su avión y ya está por acá también. A ver el afiche. Muy bien. También está con nosotros Ángel Estación, regidor en el Callao. Si puede venir, está por aquí. Adelante. ¿Por qué defender la vida? Paso La ligero. vida es muy importante. La vida te da Dios y hay que defenderla en todo el sentido. Y viva la vida. Viva la vida. ¿Está rica la galleta? A ver. ¿Me invitas una? Por supuesto. Gracias. También está Juliana Calambroyo, que es regidora de Lima Metropolitana. También está el regidor Leo de Paz, a ver el letrero, representando a la Fuerza Joven en la Municipalidad de Lima.
¿Dónde está Leo, por favor? Lo vi por allí. Qué bueno, qué bueno. Estamos a nuestros amigos que están viéndonos a través de Betel Televisión y de toda la retransmisión que se está haciendo en las estaciones de radio y televisión cristianas y de diferentes lugares. ¿Por qué defender la vida? Para no al aborto. Hemos venido a apoyar a la marcha y seguir apoyando por lo demás. Yo quiero a seguir a Cristo. Pastor Mesa, por favor. Gracias, muy amable. Ponerse aquí. Ponerse aquí, detrás de esta fila. Sí. ¿Por qué defender la vida? A ver tu letrero. Ya, ese es uno. A ver. Para nosotros brindarle un fuerte aplauso de apoyo. Ya, a ver, la espalda. De reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo. Aún hay más que van a ir sumándose a esta noble tarea y decirle... ¿Por qué defender la vida? Porque es el derecho primordial y fundamental de todo ser humano. Todos somos valiosos y tenemos el derecho a la vida. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿ustedes de caminatos de Divina Misericordia de Surco? Sí. Del padre Carlos Rosell. Así es, del padre. Ah, mira, qué bonito afiche. La vida nos mueve. Está también Roxana Rocha, vamos a pedir aquí para terminar aquí la vida se defiende. ¿Por qué defender la vida? ¿Pueden alcanzar el Bueno, porque la vida es un don de Dios. Dios como mujeres nos dio el don de traer la vida, ¿no? Por intermedio de Él, y debemos ser valientes en defender la vida, porque solo Él es el dueño. Él sabe cómo, cuándo y dónde vamos a estar, ¿no? Pues debemos aferrarnos a defender la vida, no a destruirla. Eso es todo. Gracias, muy amable, que Dios la bendiga. ¿Por qué defender la vida? Es un regalo de Dios. Muy bien, hemos terminado entonces esta Quiero parte. ser la voz de los que no tienen la voz de defenderse. El programa. Gracias, muy amable. Allá. Vamos a bajar. La vida se defiende. ¿Por qué defender la vida? Porque es nuestro Muy primer bien. derecho. Vamos a escuchar ahora. Sin ese derecho las no palabras del existe Monseñor otro derecho más. Tomasi, que se encuentra aquí. ¿Por qué defender la vida? Que pase, él también es un comprometido en la defensa de la vida de muchos años. Porque es la vida. Pues, hay que defenderla también se va a hacer para que presente. Voy a pedir sea entonces que atropellado pase aquí por un adelante. aborto. Estaba por aquí. Gracias. Hemos señor Tomasi. ¿Por qué defender la vida? ¿Ah? ¿Por qué defender la vida? Porque es un derecho de Dios. Dios nos da la vida. Gracias. A ver tu polo. La vida es todo. A ver el marco. Subir. Estamos en una transmisión en vivo. Póntelo. Y quería decirles, y vamos a levantar todos la mano aquí, para decirle al Perú y al mundo que esta es una manifestación pacífica. Es una manifestación por la paz en el Perú. Oramos y abogamos por la paz. Y queremos decirle que podemos decir nuestro mensaje en paz y en tranquilidad y sin violencia. Por un Perú sin violencia. Adelante. Muchas gracias. ¿Por qué defender la vida? Porque Lima tiene Adelante ya, como sea. ¿Por qué defender la vida? organizado este año. Porque nosotros creemos en el Dios de la vida. Un abrazo. Siempre he participado en la marcha por la vida para defender el niño por nacer desde el instante mismo de su concepción. Ahora, como anciano, vengo a defender la vida también de nosotros, para que no se hagan leyes que nos excluyen a los ancianos y vulnerables, porque la vida es un don inconmensurable, es un don de Dios. ¡Que viva la vida! A ver la bandera peruana, pero ondeala pues así. Eso.
Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué defender la vida? Muchas gracias. Porque es el derecho que toda persona tiene desde su concepción, porque Dios lo hizo, porque Dios quiere que venga a este mundo. Por eso defiendo la vida, porque yo también estoy aquí vivo. Vamos a escuchar Gracias. a otra defensora de la vida y la familia. Ella es Carol Maraví, que ya se alista, pero está antes que